Como toda escuela budista, el budismo zen remite sus orígenes al budismo de la India. La palabra zen viene en origen del chino chan, referido normalmente a meditación. Los orígenes del zen se sitúan en China, en donde el budismo llegará en el siglo I de nuestra era. Al principio el budismo en China estaba muy limitado a ser una transposición del budismo indio, y entre las principales actividades estaba la traducción y estudio de textos. Progresivamente comienzan a surgir diversas escuelas, siendo la escuela Chan una de ellas. Se considera que las formas tempranas del budismo Chan empiezan a ser visibles alrededor del siglo VI y a partir de la influencia de diversos sutras o textos sagrados del budismo Mahayana. Todos ellos de procedencia india y a los que más tarde se les añadirán una serie de apócrifos. Aunque en el Zen se incluye el estudio de sutras y textos, el carácter directo e intuitivo de este tipo de tradición budista los pone en un segundo plano ya que no los atiende como una vía para el despertar por sí mismos. En cambio de eso, se anima a una disposición directa en el seguidor para que se establezca en el momento presente confiando en la sabiduría innata de todo ser humano para realizar todo su potencial. Esta noción es influencia directa del budismo Mahayana planteada desde un cúmulo de textos alrededor de una idea llamada matriz de la iluminación. Esta idea original del Mahayana se ampliará poco tiempo después con la aparición de diversos sutras. En esta idea se subraya el carácter innato de la budeidad en todo ser vivo, y esto será una influencia crucial en todo el budismo chino, japonés y de todo el sudeste asiático. ¿Cuál es la importancia radical en esta idea? Sobre todo que dotará a los laicos de la potencialidad de tener un nivel espiritual tan alto como el de un monje, y esto será fundamental en la expansión del Mahayana y también del Zen. La efervescencia de estas ideas en el budismo temprano de China acontece como reacción a una excesiva erudición e intelectualismo presente en el budismo chino de entonces. Aunque recibirá a su vez la influencia directa de varias de esas escuelas centradas en el estudio de los textos sagrados. Estas distintas influencias harán surgir un nuevo estilo de práctica y de entender la enseñanza, centrado en una vía intuitiva y directa para así conseguir determinado estado mental, samadhi, que es previo al completo despertar espiritual o nirvana. Por lo tanto, este nuevo tipo de budismo estará centrado en el cultivo de la mente o meditación, cuya traducción china es la palabra Chan. En los textos chinos, a esta escuela se le llama directamente escuela de meditación. Con meditación no debe entenderse solamente la popular práctica de sentarse en el suelo a meditar, sino que tiene un contexto mucho más amplio. El resto de escuelas dedicaban buena parte de su tiempo a ese estudio de textos ya que consideraban que su lectura era acumulatoria de méritos para ese despertar. La escuela Zen por tanto establecerá un nuevo enfoque en el cual el cultivo de la propia mente será el centro de la práctica budista. En el budismo japonés históricamente los monjes viajaban con frecuencia a China para recibir la transmisión de nuevas enseñanzas de maestros chinos. De vuelta a su tierra y con esa herencia de autoridad, extendían las prolongaciones de las escuelas y enseñanzas que habían conocido en el continente. Con el tiempo adquirían su propia personalidad japonesa. Esto en realidad es buena parte del patrón cultural del Japón, en donde la influencia china es totalmente central para entender su cultura y religión. Así, las dos escuelas principales del budismo Chan chino llamadas Linji y Xiao Sun verán su paralelo japonés en sus respectivas dos escuelas principales del budismo Zen japonés, Rinzai y Soto. Estas dos escuelas japonesas acapararán con el tiempo buena parte de un nuevo resurgir del budismo en Japón. Por un lado, la escuela Rinzai sería del grado de las clases feudales. Por otro, la escuela Soto vería como su práctica sería integrada hasta cierto punto dentro del modo de vida de los samuráis. La escuela ya por entonces preponderante y anterior en Japón llamada Tendai no se opondría significativamente a ello. El zazen es la práctica por excelencia de la meditación budista desarrollada por la escuela Soto japonesa. Esta técnica de meditación es sin duda la práctica del budismo zen más extendida y conocida hoy. Es la clásica postura del Buda sentado en meditación.
A menudo se ve esta posición en estatuas de Buda a través de todo Oriente. Un hombre tranquilo con los ojos semicerrados, la espalda erguida, las piernas cruzadas en posición de loto. En el zazen esto se suele hacer sobre un pequeño cojín redondo llamado zazu, que ayuda a bascular la columna. Hay diferentes aproximaciones al zazen. Algunas postulan el flujo natural de la respiración y una posición cómoda, mientras que otras más novedosas tienen especial interés en asegurar físicamente una postura correcta. Las primeras son sin duda las más tradicionales y que más aparecen en los textos históricos. No obstante, aunque en el tema físico haya diferentes enfoques, en la aproximación doctrinal al zazen las diferencias casi no existen. Se requiere una atención constante pero tranquila por parte del practicante. El pensamiento se libera. Ni piensa ni deja de pensar. Se deja pasar. No adhiere ni rechaza, como si las ráfagas mentales fueran nubes que atraviesan el cielo sin dejar rastro. Esta tranquila y atenta contemplación llevará al seguidor a descubrir su naturaleza búdica, como se suele decir, tal como cuando dejamos de remover el agua de un estanque podemos al fin ver el fondo. En japonesa esta acción de sentarse junto a la ausencia de intención alguna, conforma una disposición en la práctica budista en donde se implica por sí misma la existencia de la iluminación ahora mismo. Es decir, en la comprensión de esa misma disposición. Es decir, es una enseñanza en donde el simple hecho de sentarse es ya un acto de armonía plena, de convertirse en Buda. Por tanto, práctica y enseñanza a la vez. Es también llamada la práctica de la no práctica. Esta aproximación es característica de la escuela Soto. En el budismo zen japonés, la otra escuela principal llamada Rinzai está especializada en los llamados koans. Los koans son una derivación de los kungan chinos. Literalmente caso público. En origen hacían referencia a diálogos y sucesos entre maestro y discípulo que eran registrados de manera escrita. Ya en Japón, la escuela Rinzai los compilará y ampliará, y los usará como técnica de meditación y no solo de mera reflexión y enseñanza. Un koan puede ser una pregunta sin aparente sentido.